Muy buenas noches y bienvenidos a En Voz Alta. Bueno, se armó un lío en el Congreso. El señor presidente del Congreso ha decidido impugnar a través de una acción de amparo la resolución de la Comisión de Ética que recomienda su destitución. Su suspensión con 120 días fuera del Congreso. Una sanción que tenía que votarse en el próximo pleno y que el que tiene que poner al voto él es él mismo. Pues, ¿qué ha hecho el señor Salaverry? Una jugada a la que tiene derecho. De eso no se puede decir lo contrario. Ha ido, ¿no es cierto?, a la Corte Superior de Justicia de la Libertad, al 9º Juzgado Civil, y ha presentado su acción de amparo. Y dice lo siguiente en su Twitter: la Comisión de Ética no debe ser utilizada para venganzas políticas. Abusos de congresistas que blindan a cuellos blancos deben terminar. No permitiré que se pisoteen las normas. Me defenderé de quienes desean imponer una dictadura parlamentaria. Vivimos en democracia, no más abusos. Pues yo creo que el señor Salaverry tiene toda la razón. Pero nos hubiera gustado escucharlo decir lo mismo del caso de Marilena Foronda, que ya interpuso una acción de amparo, de Maritza García, que también interpuso una acción de amparo y la ganó, con una sanción parecida, donde la acusaron de haber mentido en sus estudios de educación secundaria falsamente. Todo eso ha pasado en el Congreso, para no hablar de Kenji y sus amigos, y no hablar de la utilización de las comisiones de investigación para perseguir a políticos adversarios de Keiko Fujimori y del APRA. Porque hay que ver el desfile que se ha hecho de funcionarios del régimen de Ollanta-Humala, a los cuales no les encuentran nada. El caso de Pedro Cateriano ya es emblemático. Por cada perno que tiene un avión le arman una comisión investigadora. Y el señor Salaverry tiene razón. La función de fiscalización del Congreso no es perseguir al adversario político. Sin embargo, la Comisión de Ética se ha convertido en eso. Y eso es peligroso, por una razón, más allá del señor Salaverry, porque algunas congresistas de Fuerza Popular han sido mantenidas bajo un sistema de coacción porque sabían perfectamente, la cúpula de Fuerza Popular, que tenían problemas éticos. Por eso sorprende lo que ha dicho Milagros Salazar, congresista de Fuerza Popular. Por favor, escuchemos. Yo espero que Daniel Salaverry reflexione esa actitud y que no utilice leguleyadas para mí para poder retrasar el proceso, porque todos los congresistas que han pasado por la Comisión de Ética se le ha respetado el debido proceso, han tenido toda la potestad y el tiempo para que hagan su uso de defensa, pero no han utilizado esta argucia legal. Y si es verdad, como dicen, que esta señora, ¿no?, en un solo día, cuando las demandas, ¿no?, para cualquier ciudadano de a pie demora mínimo 2 meses y a él solamente le ha demorado un día. ¿Eso no es sorprendente? Entonces, para algunos sí la justicia lo utilizo para mi beneficio y a otros sí lo demoro. Un momentito, señora Salazar. En realidad, la acción de amparo es una acción sumaria. En realidad, que los jueces en el Perú hagan otra causa, por ejemplo, yo tengo un amparo hace 6 años, 6 años tengo el amparo y todavía no lo resuelven. En noviembre cumple 6 años. Pero bien, el amparo es una acción sumaria, sobre todo si uno pide medidas inmediatas ante la inminencia de la violación constitucional. Eso es lo que pidió el señor Salaverry. El señor Salaverry ha dicho: los miembros de esta comisión, contra ellos están violando mi derecho constitucional. ¿Qué derecho? Bueno, un montón de derechos, no crean que son pocos. Derecho a ser juzgado por una autoridad imparcial. Derecho de defensa, derecho al debido proceso y debida motivación, derecho a la dignidad de la persona humana. Pero sobre todo yo creo que derecho a ser juzgado por una autoridad imparcial. Es evidente que los miembros de la Comisión de Ética de Fuerza Popular, incluido además el representante del APRA, tienen una personal animadversión contra el señor Salaverry, que perteneció a su bancada. Personal animadversión. Tú no puedes presentarte ante una autoridad que tiene una personal animadversión contra ti. Entonces ustedes dirán, entonces a Salaverry no se le puede juzgar nunca en ética.
Se le podrá juzgar en el momento que la Comisión de Ética no tenga una conformación mayoritaria con los miembros de la bancada que lo odia, porque es público y notorio que lo detestan, porque lo pusieron de presidente del Congreso y luego él se salió de la bancada. Y es público y notorio que esto es un acto de venganza. O sea, no es broma, esto es verdad. Porque lamentablemente, se ha dicho hace muchos años, el diseño de la Comisión de Ética perdió su sentido. Un proyecto interesante como el que presentaron los congresistas Lombardi y Gino Costa era hacer que la Comisión de Ética estuviera conformada por personas ajenas al Congreso, ¿no? Pero se ha utilizado como chaveta. ¿Qué pasa con una congresista a la cual la hoja de vida se le escribe el personero y no le dice nada? Y la hoja de vida resulta con errores garrafales. Y luego le dicen, mira mamita, o votas con nosotros, o no sé cómo va a seguir tu proceso en ética, o no. Y dura meses el proceso en ética, pero meses, ¿no? Y mientras tanto la congresista vota y vota y vota con la bancada para evitarse problemas porque está protegida. Pero es también un acto de extorsión, porque está protegida porque le saben que tiene algo. La primera vez que yo escuché esta historia fue en octubre del 2016. Yo viajaba a Piura y se sentó a mi lado, no la conocía, la congresista Maritza García, que fue la que me contó toda esta historia y me narró lo que estaban viviendo un grupo de mujeres parlamentarias de Fuerza Popular que lloraban en el baño de mujeres del Congreso, porque esa era su situación. Ella había tenido la suerte de hacer ella y sacarle una copia fedateada su hoja de vida al personero, porque le querían poner maestría completa cuando ella no había hecho la tesis. Y ella dijo, no señor, estudios de maestría. El mismo personero buscaba trampear las hojas de vida para luego tener una forma de tenerlas agarradas. Lo mismo pasó con Yesenia Ponce, con Betty Anaculí, con Mamani y con otros más, que les daba vergüenza poner secundaria incompleta. No han debido, por supuesto, es su responsabilidad, pero ¿se dan cuenta cómo funciona el mecanismo? El mecanismo funciona para tenerlos agarrados del cuello. Marilena Mogoronda, hay que decirlo, y ha estado acá, ella contrató a una persona que ya había purgado condena, que estaba habilitada para trabajar, y la han sancionado a 120 días. Está interponiendo una acción de amparo que esperemos se resuelva rápido también. ¿Por qué? Porque es de izquierda, porque no les cae, porque es populista, por lo que fuera. No hay motivación en esas resoluciones y ese es otro de los derechos que pide el señor Salaverry. Adecuada motivación a la resolución. Entonces, lo que ha dicho el juzgado inmediatamente es admitido a trámite. No ha emitido sentencia, ha admitido a trámite y ha corrido traslado a la Comisión de Ética Parlamentaria, conformada por todas estas personas, ¿no es cierto? Y les ha dado 5 días, ¿no es cierto?, para que contesten en el modo y forma de ley. Mientras tanto, el señor Salaverry, con todo derecho, puede decir, no voy a poner la moción al voto. No, esa recomendación de la Comisión de Ética no la pongo al voto hasta que no resuelvan mi acción de amparo. Y como él es el presidente del Congreso, él decide qué se pone al voto y qué no se pone al voto. Yo me alegro mucho por el señor Salaverry y que haya encontrado un camino. Espero que los demás congresistas también lo encuentren. Porque este no es un problema de levantamiento de inmunidad, ojo, ¿eh? Esto no es un problema de un pedido del Poder Judicial para investigar al señor Salaverry, que puede tener otros problemas por algún crimen por el cual se le está investigando. Esta es una decisión autónoma de la Comisión de Ética para votar los 120 días del Congreso. No tienes que haber cometido ningún delito, caso señora Foronda. Tienes que haber hecho una falta que el Congreso considere poco ética, nada más. ¿Qué es lo poco ético en el caso del señor Salaverry? Bueno, lo vamos a invitar acá, espero que venga pronto para que nos lo explique, porque va a ser interesante tenerlo. Pero también el señor Carlos Tubino ha intervenido, que ha hecho hoy día en Twitter cosas tan divertidas, después las vamos a compartir, pero primero sobre este caso. O sea, el caso de él, como se ha visto todos los otros casos que se han visto en la Comisión de Ética, tiene su curso y no ha concluido en el Congreso. Ese es otro tema importante que se tiene que ver con los abogados. O sea, los recursos, por ejemplo, no sé si en este caso de amparo, juega lo siguiente, de que acá no ha concluido el trámite. En el Congreso estamos todavía a mitad del trámite. Se ha aprobado la Comisión de Ética, pero eso tiene que pasar al Pleno.
el Congreso no ha concluido el trámite administrativo. Es posible recurrir al Poder Judicial cuando no se ha concluido el trámite administrativo. Al menos yo soy de procedencia de las Fuerzas Armadas, y en las Fuerzas Armadas tienes que concluir los trámites administrativos dentro de las Fuerzas Armadas para poder recurrir, en este caso, al Poder Judicial. El señor Tubino tiene razón, siempre se tiene que agotar la vía previa, salvo que haya inminencia de una violación de un derecho que pueda ser irreparable. Y si a ti te quitan 120 días del Congreso, no te los van a devolver al final de tu mandato parlamentario, ¿no es cierto? A lo más te devolverán el sueldo, pero no te van a devolver los 120 días ni te van a devolver la presidencia del Congreso. Ante la inminencia de un daño irreparable, perfectamente se puede solicitar una acción de amparo. No se puede forzar, y eso hay que decirlo, la facultad del Congreso para fiscalizarse a sí mismo, para autodisciplinarse a sí mismo, ni tampoco para fiscalizar a los demás. Hay un abuso de autoridad permanente. Lo que está haciendo la Comisión de Educación, por ejemplo, con los exministros de Educación y con los ex jefes de SUNEDU, es también abuso de autoridad. Hay ahí un grupo de pastores evangélicos enloquecidos con el tema de género y han decidido investigar desde Jaime Saavedra para adelante. No, perdón, todos, desde la señora Salas en la época de Humala, todos los ministros de los últimos 2 gobiernos. Bueno, tenemos también el tuit, por favor, del señor Carlos Tubino. Es muy divertido, tienen que leer esto. ¿Qué significa cerrar el Congreso? Elegir congresistas en 4 meses, para 1 año y medio, julio del 2021. Costo, 286 millones de soles. No sé de dónde saca el costo, pero supongamos que es cierto. En esos 4 meses continúa la comisión permanente, sí, pero son solo 25 personas, no 130. Para aprobar las leyes de Salvador Solar solo se vería en una legislatura. No es cierto. Referéndum, costo 170 millones de soles. ¿Por qué el referéndum cuesta 170 millones de soles? Cuéntenme. Y las elecciones parlamentarias 286. No sé. ¿Ya? Costo total dice 456 millones de soles. Entonces, yo he sacado mis costitos. Supongamos que no vayamos a ningún referéndum, ¿no es cierto? Y vamos a sacar los costos reales. ¿Cuánto cuesta el Parlamento peruano? Más de 700 millones de soles. Cuesta más que el Ministerio de Agricultura, cuesta más que el Ministerio de Cultura. Y puedo seguir nombrando más que el Ministerio de Justicia, más que varios ministerios, sin ningún problema. 700 millones de soles al año. Hay que convocar a elecciones hasta dentro de 4 meses, o sea, no puede pasar de 4 meses. Pero hasta que se proclamen los resultados y se instale el nuevo Congreso, ¿cuántos son? 6 meses. 6 meses sin pagar sueldo a 105 parlamentarios, más a sus asesores y todo lo que viene con ellos, la gasolina, ¿no? 6 meses sin Congreso vamos, nos ahorramos de los 700 unos 300 millones de soles, ¿no? Y suponiendo que son ciertos los 246 millones de soles del señor Tubino, nos queda vuelto nos queda para pagar las elecciones. Entonces, si vamos a echar numeritos sobre lo que cuesta y lo que no cuesta, que coloquen entre los numeritos el ahorro al Estado peruano de no tener que ir a un Congreso 6 meses. Las elecciones cuestan porque la democracia cuesta y hay que pagarlas. Y es un costo que tenemos que asumir todos los peruanos. Y además no dicen que la OMP tiene recursos propios con las multas, etcétera, que no es lo que debe ser, pero es lo que hay, que ayudan en mucho a pagar las elecciones. Por lo tanto, ese no es un argumento. Rosa María Bartra, por su parte, mientras estábamos todos distraídos acá, dio una entrevista a CNN, unos 16, 17 minutos, donde dice cosas alucinadas. Claro, a un entrevistador en el extranjero que no tiene por qué saber detalles de la legislación peruana, de la constitución peruana. Pero lo que le dice es que estamos viviendo en una dictadura y que vamos camino a que Vizcarra se convierta en Chávez y que toda América Latina tiene que estar advertido. Vean, por favor. Usted, que es el presidente de la República, señor Vizcarra, no puede violar la Constitución que está obligado a defender. Eso no es admisible. El Perú va a defender, como debe ser, su autonomía, va a defender la democracia, los principios que inspiran la República, y en ese contexto
dictadores y alguien que viene a querer imponer de manera totalitaria un modelo de pensamiento no tienen espacio, ni en el Perú, ni en ningún lugar del mundo. No podemos transitar la ruta que ha transitado Venezuela, en la cual hablaron de reforma política, reforma de justicia, de cierre del Parlamento, y ve usted el éxodo que tenemos de nuestros hermanos venezolanos ahora. Estamos a tiempo de que toda la comunidad internacional mire lo que está pasando en el Perú y con absoluta objetividad ayuden en este que debe ser un deseo mundial, proteger la democracia. Ustedes no lo sabían, pero viene el éxodo. Nos vamos a ir a pie como los venezolanos a toda América Latina. Rosa Bartra ya lo vio y ella lo va a impedir. ¿Todo saben por qué es? Porque no le da la gana de aprobar reformas que todo el Perú quiere. La inmunidad parlamentaria es un problema. Y ellos mismos, está visto, la administran los levantamientos y los castigos por razones políticas. Justamente la inmunidad parlamentaria se crea para proteger al congresista de persecución política. En el Perú se usa para extorsionar o para vengarse. Así como la Comisión de Ética que impone sanciones administrativas. Para extorsionar o para vengarse. Que salga de ahí, que salga de ahí. Y dice además en esta discusión que no puede ir a la Corte Suprema porque sería juez y parte. Los levantamientos de pedido de inmunidad de proceso no vienen necesariamente de la Corte Suprema, vienen de fiscalías. ¿Cómo que va a ser juez y parte? En última instancia llegas a la Corte Suprema. Salvo que hayas cometido un delito de tu función durante tu mandato y seas alto funcionario. Entonces dice cosas completamente disparatadas y falsas y, por supuesto, es una especie de heroína que nos está salvando el chavismo porque ya viene el éxodo. Bueno, hablando de éxodos, la Cancillería y el presidente de la República han cometido un gravísimo error. Discúlpenme, pero ha cometido un gravísimo error el señor presidente. A algunos de ustedes les va a alegrar, pero lo que está haciendo es malo y muy malo. Vamos a escucharlo. Hoy quiero anunciar 2 medidas que estamos tomando al respecto. Primero, respaldar y continuar esta labor de expulsar a los malos elementos que, falseando información, han aprovechado para internarse, ingresar al Perú, elementos de mal vivir, que tienen delitos comprobados y están incluso pedidos por la justicia y que están aquí en nuestro país. Por eso, en aplicación estricta del artículo 58 de la Ley de Migraciones, es que estamos procediendo a expulsarlos. A partir de la próxima semana, del día 15 de junio, a las 00 horas, solamente podrán ingresar a nuestro país venezolanos con pasaporte y con el visado correspondiente. Ahora, a partir de 8 días, será un requisito para el ingreso contar con la visa humanitaria correspondiente, la cual será expedida allá, en Venezuela, en los consulados del Perú que tenemos. Sí, abrimos los brazos, como siempre lo ha hecho el Perú, pero ahora tenemos que ser y vamos a ser rigurosos en el control de la gente que ingrese y además a los que han ingresado de manera ilegal serán expulsados. Se han migrado 700.000 personas, 700.000 ciudadanos venezolanos al Perú, no es porque les encante el Perú. Han migrado al Perú porque se están muriendo de hambre en su país, porque están bajo el oprobio de una dictadura que no los deja ni siquiera tener lo mínimo para un sustento humano. Y si han venido al Perú es justamente porque no les pedimos pasaporte, basta con su cédula de identificación. Que 100, 200 de esos 700.000, si quieren 500 personas de esas 700.000 sean delincuentes, ladrones, asesinos, miserables, siempre van a ser una minoría entre el universo de delincuentes, asesinos y miserables que tenemos en el Perú. Y la policía ha sido muy efectiva deteniéndolos y los jueces han sido muy efectivos ordenando su deportación. Y el Perú ya ha empezado a deportar a Venezuela un número significativo de ciudadanos venezolanos que están en problemas con la justicia. Pero ¿ustedes saben qué pasa cuando se les pide pasaporte? Lo que están diciendo en la práctica es que no van a poder entrar.
Porque en Venezuela no hay pasaportes. El Estado venezolano no entrega pasaportes. Conseguir un pasaporte solamente es posible para gente que tiene contactos con el chavismo, que tiene contactos con la burocracia. No hay ni físicamente el papel. Es carísimo coimear y conseguir en el mercado negro que te den acceso para tener un pasaporte. Y eso lo saben todos los venezolanos que están con cédulas de identificación en el Perú. Lo que está haciendo el presidente es cruel, porque les está diciendo, vengan, no, nuestros consulados están abiertos, pidan visa. ¿Cuántos tienen pasaporte? La gran minoría. Y lo saben en la Cancillería. Esta es una barrera de acceso en una circunstancia extraordinaria con un problema dramático en Venezuela. Hay 3 millones de peruanos viviendo en el exterior. Debería darnos vergüenza. No se quejen después cuando en Estados Unidos comiencen a hacer cosas que a nosotros los latinos no nos gustan. Ese es el mensaje de nuestra Cancillería. Un país que no recibe migrantes. El Perú no es destino migratorio. Nadie quiere venir a vivir acá. Vienen a vivir acá porque no tienen otra alternativa. Esto, lamentablemente, es consistente con algunas políticas terribles de nuestra Cancillería, que permanecen, por supuesto, bien ocultas para que usted no las conozca. Durante la Segunda Guerra Mundial, nuestra Cancillería prohibió el ingreso de niños judíos al Perú. ¿Ustedes saben por qué? Porque después iban a crecer en el Perú y no queríamos judíos acá. El caso está muy bien documentado en el libro La Estación Final de Hugo Coya, que es director de Perú TV. Ustedes pueden encontrar ahí todos los detalles. Es la consistente política xenofóbica de la Cancillería, que lo único que hace es ponerle visas y pasaportes y requisitos y burocracia a gente que está desesperada. De países que nos recibieron a nosotros los peruanos cuando estábamos también en situación desesperada. 3 millones de peruanos viven en el extranjero. No hay familia en el Perú que no tenga un pariente viviendo fuera del Perú. Un tío, un primo, un hermano, una hija, alguien, una madre, un padre, alguien está viviendo fuera y manda plata muchas veces a su familia. Y acá no, que acá no vengan. Pasaporte, dice el presidente. Que Dios lo juzgue, porque de verdad que esta es una medida que demuestra la poca humanidad que se puede tener frente a gente que está desesperada. Y ustedes dirán, pero es que ya no entran. Cuando ya no entran, el mercado los va a botar, porque no va a haber trabajo. Y se están yendo a Chile, se están yendo a Argentina, se están yendo a Brasil, muchísimos, porque ahí hay más oportunidades. El mercado solito se ha encargado de absorberlos y solito se ha encargado de moverlos. No hemos necesitado mayor regulación. Y hay delincuentes, por supuesto. Pero cuando atrapan a un delincuente peruano, nadie dice en la televisión, atraparon a un delincuente peruano. Pero cuando atrapan a un delincuente venezolano, dicen, atraparon a un delincuente venezolano. Pero cuando una venezolana muere en el Perú atropellada y dona todos sus órganos, ahí nadie dice que es venezolana. ¿No? La xenofobia y el racismo están entre nosotros. Hoy vamos a hablar de racismo, a propósito de los comentarios del exministro y congresista Carlos Brus. Pero también vamos a hablar del Congreso y lo que viene después de la confianza. Pausa y regresamos con Darío Pedraglio y luego estaremos con el profesor y filósofo Rashid Rabí. Volvemos. Y bueno, estamos con Darío Pedraglio, politólogo, analista de Parlamento Abierto, un proyecto especial de el Grupo 50+1, un grupo de investigación política que trabaja estrechamente con ESAN y que observan el Parlamento. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Observar el Parlamento es una cosa tortuosa a veces, ¿no? Pero hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Explícanos primero para que el público nos entienda qué clase de investigaciones hacen ustedes. Bueno, nosotros le hacemos seguimiento en general a las labores del Congreso, principalmente en lo referido a proyectos de ley, presentación de proyectos de ley y votaciones, que si bien no son las únicas labores del Congreso, son de las más importantes. ¿Y qué pueden descubrir a través de esto, de lo que se vota o cómo se vota? Bueno, en primer lugar uno puede encontrar ciertos patrones. Por ejemplo, uno encuentra que a pesar de las diferencias que uno ve en la última votación de Fuerza Popular, si uno analiza cómo han votado en Fuerza Popular respecto a los proyectos de ley que ellos mismos presentan, uno encuentra que hay bastante unión.
hay arriba del 90% de la mayoría de los casos de los congresistas votan a favor de los proyectos de ley de su propio Congreso, por ejemplo. De su propio partido. De su propio partido, perdón. Pero no en este caso. No en este caso. Y eso es bien llamativo porque muestra que, si bien en proyectos de ley que no son mediáticos, que no son controversiales, pueden llegar a acuerdos con facilidad y con tranquilidad, cuando ya entran a tallar cuestiones relacionadas al Ejecutivo y con más peso en medios de comunicación, ya no es lo mismo. Pero no solamente hacen análisis de proyectos, por ejemplo, hacen análisis de algunos hechos políticos. La foto en la que aparecen todos los de Fuerza Popular, esta semana 29 personas. Exacto. De una bancada de 52, Exacto. debería haber más gente, pero Faltan. en fin, faltan. Esa foto vinculada con la votación, ¿cómo juega? Uno encuentra que, si bien ese fue un intento de Fuerza Popular de dar una muestra de cohesión y de unidad, Ajá. al parecer no fue suficiente, porque igual un grupo bastante importante, acá tengo el número, solo el 35% votó en contra de la, Ya, de y la el cuestión de 65, confianza. de repente De esos 29. de repente ¿no? la reunión de confraternidad era justamente para partir la votación. Puede ser, para decidir que era una cuestión de conciencia y que cada uno No, vote- que era una cuestión de conciencia en la medida en que no les disuelvan el Congreso. en la medida que no le disuelvan en el Congreso. Exacto. No, ese era el límite, creo, claro. Claro. ¿no? Y ahí también creo que uno puede dar la hipótesis de que además algunos de los votos negativos de ayer Ajá. había cierto cálculo en que no habían los votos suficientes como para Así disolver el es, Congreso. como el ¿no? caso del APRA, por ejemplo. ¿no? Creo que sí. Ahora, del dicho al hecho, los parlamentarios dicen cosas y votan de manera diferente. O sea, si yo creo que lo que me está pidiendo el primer ministro es inconstitucional, ¿cómo es posible que vote a favor? La bancada completa de Alianza por el Progreso, todos votaron a favor. Y ellos decían en sus discursos varios que lo que les estaban pidiendo era inconstitucional, que los proyectos no iban a funcionar, que esto no servía. Que era ¿Cómo? una imposición. Que era una imposición, la palabra imposición se repetía una y otra vez, lo cual es falso, ya les he explicado, pero en fin, ustedes hacen, no sé si lo hagan, ¿no? Una especie de evaluación de lo que dice el congresista versus cómo vota. Es una buena idea. No lo hemos hecho porque también tienes que tener en cuenta que esta es una votación muy mediática, pero hay otras donde casi ni hay opinión. Entonces Claro. sí, me parece una muy buena idea para las votaciones mediáticas. Y sí, uno encuentra que en muchos casos, no todos, no hay congruencia entre lo que dicen y luego lo que hacen. No solo, como tú dices, muy bien dices, de Alianza para el Progreso, sino también algunos del fujimorismo, ¿no? Claro. Creo que, por ejemplo, la congresista Salgado tuvo adjetivos bastante fuertes y ha terminado votando a favor. O el señor Gilbert Violeta ha presentado una acción competencial, ha dicho que el Ejecutivo no es competente para pedirles esto y ha votado a favor. Sí, ahí, bueno, creo que las ganas de quedarse en el Congreso ganan. Y en el Pero caso, no puede ser, pues, todo tiene un límite, todo ¿no? tiene un límite, pero creo que también en cierta medida hay una faceta que se muestra hacia los medios de comunicación y hacia la gente y otra faceta Claro. para adentro, ¿no? Que donde dicen ya, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar realmente? ¿Estamos dispuestos a que disuelvan el Congreso? Y creo que ante esa pregunta la respuesta era negativa. Era negativa. Ahora, hablemos un poco de la agenda parlamentaria. La verdad es que de repente lo que le voy a decir es una percepción errada y quiero que por favor me corrijan. Hay una pobreza legislativa. Yo de leer El Peruano leo, declaran de interés nacional la fiesta de San Pedrito, de Chimbote, ¿no? La danza de pastoras en Yauyos, el Colegio Glorioso de Ciencias, pero no veo leyes pues, sustanciales, ¿no? Sí. ¿Es una percepción mía? No, lo que pasa, por lo menos hasta ahora lo que hemos encontrado es que nuestro Congreso y nuestros congresistas tienen a presentar muchos proyectos de ley. Declarativos. En general, tenemos hoy día más de 4.000 proyectos de ley. 4.000 proyectos Si uno compara esto... ¿Pero declarativos? No, en general. Ya, en general. Pero igual si uno compara ese número con la región, es abrumador. Claro. Abrumador, o sea, es 50% superior al resto. Ya, ¿y esos 4.000 cuántos son declarativos? Yo diría que por lo menos un 30, un 40%. Es un número importante. Igual Claro. hay... 400, pues hay que dedicarles tiempo Por a... lo menos, y le tienes que dedicar tiempo. Muchos Lógico. de esos además son aprobados también. Así es. Y Ahora, ¿por qué en la lógica del congresista esto puede tener algún valor para sus electores? Porque no vale nada, hay que decirle al elector No. que no vale nada, no cuesta nada. Es como dice no una te- declaratoria. No te dan ni un centavo, no te dan un tributo, no te dan nada. Pero las venden como quien vende indulgencias Sí. en la Edad Media. O sea, ¿por qué creen que esto les va a dar prestigio, valor, algo?
Creo que es una de las pocas formas que ellos encuentran de cuando regresan a su región mostrar el valor de su trabajo, mostrar que como congresistas les están brindando algo a sus electores de manera directa. Ajá. Creo que además también juegan un poco con quizás el desconocimiento de algunas personas sobre las labores del Congreso. Entonces, quizás algunos electores no conocen con detalle cuál es la labor real de un congresista, qué significa una declaratoria de interés, qué Claro. hace, qué no hace, Claro. qué labor es verdaderamente un congresista. Porque, por ejemplo, que también seamos un poco justos con los congresistas, a veces quizás también cuando vuelven se les exigen, por ejemplo, cosas relacionadas a gasto. Que no se puede. Y ellos no pueden, ¿no? No pueden, pero, a ver, claro, pero en vez de hacer docencia política Exacto. y explicarle a sus electores, yo no puedo hacer el puente, Exacto. yo no puedo hacer la escuela, claro, y el elector dice, entonces, ¿para qué te elegí? Me elegiste para legislar. Y el problema, por ejemplo, lo tenemos delante nuestro, la agenda de reforma planteada por el Poder Ejecutivo podría tener al frente un listado de reformas de la oposición, ¿no es cierto?, para contrastar. Por supuesto. Y no hay. No hay. Hay proyectos viejos que están sacando el archivo, pero no hay. Ya, esta es tu agenda, esta es la mía. Sí, no hubo una respuesta diciendo ya, no estoy a favor de X, Y, Z, Acá está la mía. planteo esto en reemplazo o para conversar y dialogar y llegar a un punto medio y vamos para adelante, ¿no? Creo que ha sido más bien una negativa tajante. Claro, no me gusta la inmunidad porque yo tengo mi protección hasta el 2021. Bueno, te doy tu protección hasta el 2021, Exacto. pero negociamos para adelante, para el Congreso que viene. O sea, que es un poco lo que están haciendo recién ahorita, ¿no? Si uno lee Claro. un poco las declaraciones de hoy, muchos plantean cosas por el estilo, ¿no? Claro. Hasta acá sí, hasta acá no. La pregunta es por qué no hicieron eso antes. Ahora, usted le pidieron en diciembre del año pasado, al final de año, que destacara 3 proyectos de ley. Y pujó un montón, creo. Dijo plásticos, importante. parece algo positivo. Positivo. La autoridad del transporte. Que todavía- demoró, pero... que demoró. Y me parece que cannabis medicinal o la bicicleta, algo de eso. Sí, la verdad ahorita Ya, no. Pero si uno se pone a contar así, de los últimos 3 años, 10 proyectos de relevancia nacional. De relevancia nacional, ¿no? O que por lo menos beneficia a un grupo de personas interesadas, pero no llegamos a 10. Yo he hecho un concurso, ¿eh? La mayoría de la gente no llega a 5. Sí, es difícil y como te digo, además el número de iniciativas que presentan también dificulta porque es como encontrar una aguja en un pajar, es como tienes 100 y una es buena, entonces Claro. es como no llaman la atención, más bien pasan desapercibidas en la mayoría de los casos. ¿Y ustedes cómo hacen para calificarlas? Eso es algo que es difícil porque la calidad en cierta medida también es subjetiva. Claro, obviamente, ¿no? Y además si uno analiza, por ejemplo, al comienzo pensamos ya, revisemos el análisis costo-beneficio. Lógico. No. No tienen. El análisis costo-beneficio, no voy a decir todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos 90%. no hay costo. No, nada Y nada todo lo genera anterior costo. puede ser, creamos 10 cosas, llega el análisis costo-beneficio, no cuesta nada. No cuesta nada. Y los Entonces, beneficios son inmejorables para la y sociedad. no, beneficios sí ponen bastante, Bastante. pero costos ninguno. Ninguno. Entonces, esos son la gran mayoría de los casos. En ese sentido, encontrar calidad termina por ser muy complicado. ¿Ustedes han comparado el Congreso anterior contra este? No a profundidad. Ajá. No a profundidad. Pero diría que las Sí hemos cosas... encontrado, por ejemplo, que el número de proyectos de ley es similar. Ya. Ah, igual. O sea, Es bastante similar. Parece que es un mal que nos acompaña. ya. Porque eso implica una gran cantidad de esfuerzo de parte del personal administrativo del Congreso, de los propios congresistas, Ahora, de los ya se asesores. había establecido, yo leí hace unos 10 años, la idea de que a más leyes no eras mejor congresista. No eras mejor congresista. Ya, pero parece que eso se ha cambiado la diluye, moda. Se sí, diluyó y no. siguen creyendo que a más leyes mejor congresista. Que a más leyes, que ni siquiera ya a más leyes, que a más proyectos de ley. Claro, no. Porque olvídese. puede ser, y hay casos, de algún congresista que tiene, imaginemos, 50 proyectos de ley propuestos y 2 leyes, 3 Claro. leyes, 4 leyes, más. Entonces, Claro. eso sí hacemos en muchos casos, revisar la efectividad de los congresistas, ¿no? Claro. Ver cuántos has presentado, cuántos efectivamente has logrado ¿Cuál es el convertir en congresista ley. más efectivo? Alguno de la mayoría tendrá que ser. No necesariamente, porque ¿no? tienden a presentar muchos proyectos de ley, entonces eso baja un poco. Pero sí, hay algunos. En ese momento justo tengo el recuerdo del que el congresista de Belaúnde, por ejemplo, no presenta tantos y tiene... Pero es efectivo. Es efectivo. Que yo creo que es lo que uno debería buscar, ¿no? No necesariamente abrumar con proyectos de ley, especificar algunos, decidir cuál es mi tema, Claro. porque los congresistas no son expertos en todo, tienen algunos temas que Así manejan es. mejor que otros, y en eso centrar sus proyectos, ¿no? Bueno, ¿se aprueban o no se aprueban las reformas? Yo tengo la impresión que sí. Ahora, en cómo se aprueba,
Nadie sabe. Es otro tema. Creo que si miramos para atrás lo que ocurrió con el referéndum puede ser un espejo. Dios no lo quiera, porque la bicameralidad no sale... La Sí. desnaturalizaron, como dijo Claro. el Ejecutivo. Iban pero a ahí- hacer un camello, ¿no? Y salió Sí. un caballo o un camello. No era lo que se hizo. Pero ahí lo llamativo fue que el Ejecutivo no decidió hacer cuestión de confianza por eso, sino que decidió que, bueno, No podía, ¿no se acuerda que estaba el reglamento Es modificado? cierto, no el reglamento podía. del Congreso le decía que no podía. pero igual no sé si era algo en lo cual... Después, en noviembre, el Tribunal Constitucional dijo la confianza es para el contenido de las normas. Lo que pasa es que yo no sé por qué la señora Rosa Bartra no lee la sentencia del Tribunal Y ahora Constitucional. siento que puede pasar algo similar. Por ejemplo, a mí me llama la atención que el tema de la inmunidad vaya al final, Claro. cuando probablemente sea un tema que tengan que discutir bastante y que además también es uno de los dos que requiere 2 legislaturas para Claro. poder aprobarse. El hecho que lo pongan al final para mí es una señal de que probablemente quieren que si uno no sale, que sea ese, ¿no? Claro. Y ahí ya vamos a ver el Ejecutivo hasta qué punto está dispuesto a negociar y dónde Hasta considera que se desnaturaliza, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Darío Pedralio por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de racismo. Racismo en la política peruana. Volvemos con eso. Bueno, como todos ustedes saben, el día de ayer, en una entrevista en radioprogramas temprano, el señor Bruce, creo yo, en un intento de descalificar al presidente de la República para el cargo de presidente, lo terminó descalificando como persona. Y al descalificarlo como persona, descalificó a todos los que comparten, ¿no es cierto?, algunas características personales. Por ejemplo, ser provinciano, por ejemplo, venir de una región pequeña, por ejemplo, no estar en la política limeña. Lo que dijo es que el presidente en realidad estaba en una lista para ser congresista, pero la plancha presidencial era muy blanca, muy limeña, y dijeron, a ver quién, ya, que venga el de Moquegua, pero que no tiene ninguna experiencia política, y ha terminado siendo presidente porque así fueron las cosas. El comentario fue francamente desastroso para Bruce. Peor han sido sus intentos de mejorarlo, ¿no? Es como decir, ¿sabes qué? Mejor no sigas dando explicaciones porque esto solo puede empeorar. Pero para hablar de racismo y política, estamos con el profesor Rashid Rabí. Él es filósofo, enseña también en el Departamento de Teología en la Universidad Católica y en Antonio Ruiz de Montoya. Gracias, profesor, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Empecemos primero por esta idea de por qué el racismo se cuela en la política. ¿Por qué es necesario para el político hacer de la raza un asunto público, cuando podría ser desastroso para él? Sí, en este caso específico, bueno, en primer lugar lamentable, ¿no?, la declaración que ha dado el congresista Bruce, y me da la impresión que él no ha medido, digamos, lo que estaba diciendo, ¿no? En ese segmento incluso lo hace de forma humorística casi, ¿no? Como haciendo una chanza, ¿no? Cuando en realidad lo que parecía que estaba transmitiendo era, bueno, hemos cumplido con una cuota, ¿no? Y hemos debido incluirlo, pues, para terminar de armar aparentemente una plancha diversa, ¿no? Y ganarnos así el electorado, ¿no? Es decir, Ahora, no lo deja bien. Ahora, ¿sí? hay que decirlo, en los hechos fue lo que hicieron. Sí, Una pues, mujer, sí, ¿no es claro, cierto? exacto. Un provinciano, Así es. uno de Lima. Entonces ya tenemos la plancha diversa. Exactamente, así es. Lo que mostró ayer, que creo que molestó, fue que esto es una estafa, lo que nos estaba diciendo. Sí, Nosotros sí, no sí. queríamos hacer eso, Sí, por supuesto. ¿ok? Pero lo tenemos que hacer para dar la impresión de. Así es. Así Es un adorno, Así es, así es. ¿no? Sí, Y como sí. son vicepresidentes y nunca van a ser elegidos presidentes, No hay problema. no hay problema. Así es. ¿Ese fue el mensaje, cree usted? ¿Para la mayoría lo escucharon? Eso por un lado, ¿no? Eso por un lado, o sea, mostrar de manera tan descarada, tal cual, ¿no? Digamos, cómo se había armado esa plancha y de paso descalificar a los electores, ¿no? A los potenciales electores y descalificarse ellos mismos de cómo han armado, ¿no? Esa selección, ¿no? Ahora, de esa forma, ¿no? Hay que decir, sin embargo, que la raza sí ha sido un elemento utilizado en las elecciones en otro sentido. Por ejemplo, el señor Acuña, Claro. él es de una raza distinta. Así es, así es. Entonces, Sí. no solamente no lo oculta, Ajá. lo usa. Ajá, ajá. Y lo uso Ujú. para decirte, yo soy como tú, tienes que votar por mí. Sí, Identifícate conmigo. Sí. El argumento empático emocional. Sí, hay ahí una estrategia. Ahora, hay que hacer referencia a que en el caso de
del candidato a Acuña, él aprovecha más bien un eslogan que estaba asociado con su institución, ¿no? Con su respectiva institución, y la quiere trasladar a la política. Entonces hay una estrategia de querer, de alguna manera, ¿no? manipular la afectividad, ¿no? en base a la identificación que eso pueda generar por una característica en particular que se quiera destacar, ¿no? Que finalmente eso además es el racismo también, ¿no? El que le demos predominio a una característica en particular sobre otras y que eso nos sirva para descalificar o en este caso como estrategia política para sobrevalorarnos, ¿no? Claro, el tema es el siguiente, hay que entender, ¿no? La igualdad ante la ley nos hace a todos ciudadanos. Así es, así es. Al margen de dónde vengamos. Así es, eso no interesa. Claro, pero si el origen es la razón por la cual somos elegidos, nuestro mérito es haber nacido en determinado lugar y en determinada familia. Sí, pues no, eso es una barbaridad, porque estaríamos entonces en un esquema premoderno donde habrían pues algunos que están por encima de otros, hay por castas. Ciertas, exactamente, ¿no? O la visión estamental, ¿no? De una sociedad basada en estamentos, donde la movilidad social pues es inimaginable, ¿no? Porque simplemente uno nace en cierta condición y se va a quedar ahí instalado, ¿no? A menos que de alguna manera se apiaden los que estén en algún estamento superior y hagan que de alguna manera eso se vaya pues se genere el ascenso, ¿no? De alguna forma, ¿no? Claro, entonces, sí. El principio de igualdad, ¿no es cierto?, queda pues, destruido con este tipo de comentarios. Así y es. También el principio de justicia. Además. Porque la justicia es darle a cada uno lo que merece. Sí, y lo más terrible aún, sumémoslo, el principio de libertad. El principio de libertad, porque le impide a las personas, porque tienes que ser de determinada forma. Yo te encasillo en esta forma. El presidente Vizcarra no es reconocido por los méritos como presidente regional y la trayectoria que él había hecho, sino simplemente teníamos que cumplir con la cuota, ¿no? Entonces es infame, ¿no? No se puede decir algo así, ¿no? Además de alguien con el que has trabajado, ¿no? Bueno, ha sido tu jefe, él ha sido ministro, no solamente trabajó en la campaña, claro. Y está molesto porque efectivamente lo sacaron del ministerio. Como el señor Heredia está molesto. Pero eso no justifica lo que ha dicho. De ninguna manera. Ahora, los intentos de mejorar lo que dijo, no. Ha dicho, hay todo un tema de cómo se piden disculpas en este mundo, ¿no? El tema del perdón. Así es. Si usted considera que yo lo he ofendido, entonces le pido perdón. A ver, filosóficamente, ¿dónde está el perdón ahí? No, claro, el perdón en primer lugar siempre, además parte desde la perspectiva de la víctima, de la persona que ha sido ofendida, ¿no? Y es a la que tenemos que darle predominio, ¿no? Y más bien nosotros al momento de acogernos, reconociendo la falta que hemos hecho, tenemos que abandonar nuestra posición de haber estado tan centrados en nosotros mismos, ¿no? Y en este caso él sigue reproduciendo con sus afirmaciones, con el Twitter que coloca, cuando dice, no, en realidad yo me estaba refiriendo a los limeños. No, en todo caso he ofendido a los blancos. A los blancos. Como yo. Así es, exacto, ¿no? Entonces, ya no entendí nada. Sí. Ahí estoy perdida. He ofendido a los blancos. Sí, entonces este es un asunto, digamos, de nuestro grupo, digamos, y de ninguna manera he estado haciendo alusión o he querido ofenderlo. Y además hay otros comentarios peores. Una persona le dice, no, pues, estas cosas se guardan, se dicen en privado, pues. No. ¿Cómo se te ocurre decirlo en público? No, ni en público ni en privado, ¿no? O sea, entonces lo que le está diciendo es, esta es la forma en la que nosotros pensamos, pero no se puede decir. Así es. No, es esta mala costumbre, ¿no? De mantener todo esto oculto, tapado, ¿no? Y no ventilarlo, ¿no? Lo interesante de todo esto es la visibilidad, ¿no? Que nos da para poder discutir acerca de esto. Y eso es lo más importante, ¿no? Hay un verbo en el Perú que a veces es difícil de entender en el resto del mundo, que es cholear. Claro. Entonces, lo que hizo ayer Bruce es cholearlo al presidente de la República. Así es. Sí. ¿De dónde viene esa necesidad, casi psicológica, de ningunear al prójimo? Claro. Viene esta necesidad de alguna manera de establecer como categorías, ¿no? Y a partir de esas categorías que hemos hecho, privilegiando un elemento nada más del otro, tratar de colocarnos en una posición de superioridad también, ¿no? Y eso es además una falsa identidad que estamos construyendo, ¿no? Porque no valoramos a la persona por lo que es, no dejamos que el otro se nos presente tal como es, con sus virtudes y con sus defectos, ¿no? Sino queremos encasillarlo y hacer de ese encasillamiento que nosotros terminemos en una mejor posición, ¿no? Dice Jorge Bruce, que es psicólogo, en un libro que se llama Nos habíamos choleado tanto, que los peruanos tenemos una especie de
ya desde que somos niños, somos preeducados, predestinados antes de entrar al preescolar para hacer una rápida categorización en torno al aspecto, el origen, el modo de hablar, la lengua, etcétera, para colocar a estas personas en determinados estamentos a toda velocidad. Así es. ¿Es así? Sí, sí. Justo en estos días, por el curso que yo doy de Ética y Ciudadanía en la Ruiz de Montoya, hay un ejercicio personal que me gusta hacer cuando toco justo este tema, que es que me escriban de forma anónima para que no se sientan comprometidos cuándo fue su primera experiencia de haber sido discriminados y cuándo más bien ellos ejercieron racismo. Y aparecen, todas las experiencias son en la niñez, ¿no? Entonces, en la niñez, en colegio o desde el ámbito familiar, ¿no? Y encontramos de todo, ¿no? Algunas más en términos cómicos, ¿no? En bromas, chanzas que se hacían entre compañeros o dentro de las mismas familias, ¿no? Lo cual también es doloroso, ¿no? O que se le diga a una persona, digamos, algo que es real, ¿no es cierto? Es real que eres un niño afroperuano, hoy en día es el Día de la Cultura Afroperuana. Caramba. Es real. ¿Ya? Acá tenemos una persona que trabaja, que la llamaron del colegio porque el niño se había trompeado porque le habían dicho que era negro. Y la mamá le dice, pero hijito, tú y yo somos negros, ¿cuál es el problema? Claro, claro. La forma. Yo te descalifico porque tú vienes de un sitio peor, o que yo adjudico que es peor. Sí. Y ese sitio es tu raza, tus padres, tu origen, todo. Así ¿no? es. Así es. O sea que esto se remonta a la más tierna infancia. Así es. Y como bien señalas, dentro de la diversidad de características que podemos encontrar en una persona, dentro de toda su riqueza, simplemente nos quedamos con un aspecto y lo usamos para denigrar, ¿no? Y ponernos en una, digamos, posición mejor, ¿no? Y privilegiada, ¿no? De alguna forma, ¿no? Por eso se usa tanto, ¿no? Porque es un problema de autoestima, probablemente. Si uno tiene la autoestima alta, no necesita estar ninguneando a los demás. Claro, es un tema de autoestima, pero también de ciertas condiciones que sociales, de alguna manera... ¿no? Claro, es uno mismo y el entorno que lo permite. Y el entorno que lo permite, ¿no? Porque también una buena autoestima necesita que cada cierto tiempo se vaya fortaleciendo, ¿no? Constantemente con relaciones también sanas, adecuadas, con vínculos también horizontales, con experiencias también positivas al respecto. Es extraño este caso, algunos lo han comentado, porque el señor Bruce es una persona que defiende los derechos de las minorías LGTB. Por supuesto, él presentó el proyecto de exactamente. Civil, ¿no? Entonces, si tú estás defendiendo minorías estigmatizadas, abandonadas por la sociedad, marginalizadas, invisibilizadas, ¿cómo puedes tener un comentario racista? Sí, lo uno no excluye a lo otro. Ese es el tema. ¿No? Es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, incluso en un mismo segmento poblacional o en personas con las mismas condiciones, entre nosotros mismos, ¿no? Tendemos a discriminarnos, ¿no? De alguna forma, porque intentamos pues ubicarnos por encima u olvidamos totalmente eso, ¿no? Y hacemos un corte y pensamos que estamos en discursos distintos también, ¿no? Entonces ahí también eso significa una revisión constante de nuestras propias prácticas cotidianas, ¿no? Y no olvidarnos de la diversidad, ¿no? Que nos componen y nos enriquecen. Claro. Eso es perder el porque foco, si el señor ¿no? Bruce hubiera dicho, nosotros celebramos la diversidad y al contrario, queríamos una plancha diversa, por supuesto, porque nos parecía un error no tenerla diversa. Así es, eso es distinto. Eso es distinto. Totalmente, así es. A decir, bueno, éramos muchos blancos, teníamos que traer un cholito de provincia pues para barajarla. No lo dijo así, ojo, no estoy citando. Exacto. Pero fue el sentido, lo ¿no? termina transmitiendo de esa forma, ¿no? Así es. Y habla además totalmente pésimo acerca de su organización política y cómo determinan los cargos, etcétera. O sea, como dice alguien, me dijo, está mal en tantos niveles, ¿no? en el personal, en el social, en el político, en tantos niveles está mal, pero creo que él no lo ha entendido todavía. Pero es bueno que lo aclaremos. Así es. Para que haya también, estos temas producen una reflexión. Así es. Y yo creo que para la gente más joven en redes sociales ha sido muy impactante, y eso me ha gustado porque los ha impactado mucho, y eso es bueno, significa que el país está cambiando. De eso se trata. De que los más jóvenes están cambiando. Sobre todo. Muy bien. Muchísimas gracias, nos tenemos que ir, se acabó el programa, nos encontramos mañana, por supuesto si no pudieron verlo, lo pueden ver en alguna red social, que estamos en todas, y mañana continuamos nuevamente en Voz Alta.